Foley. Detente un momento y escucha con atención. El poder no siempre grita. A veces susurra, observa y espera. Quien lo comprende no necesita imponerse, porque ya ocupa un lugar en la mente de los demás. Maquiavelo entendió esto hace siglos, y por eso sus ideas siguen incomodando, atrayendo y despertando curiosidad hasta hoy. Este no es un contenido para entretener de forma superficial. Es un espacio para mirar de frente cómo funciona la psicología del poder, sin filtros morales innecesarios, sin adornos, sin disculpas. Porque cuando entiendes cómo piensan las personas frente a la autoridad, la influencia y el miedo, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Y una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Si este tipo de conocimiento te interesa, apoya el contenido con un like y suscríbete. No por compromiso, sino porque aquí se habla de lo que normalmente se oculta. Maquiavelo no escribía para agradar, escribía para describir la realidad tal como es. En su visión, el poder no nace de la bondad ni de la maldad, sino de la comprensión profunda de la naturaleza humana. Él observó algo que la psicología moderna confirmaría siglos después. Las personas no reaccionan ante lo que eres, sino ante lo que representas. La mente humana responde a símbolos, percepciones y emociones antes que a hechos objetivos. Cuando alguien proyecta seguridad, coherencia y control emocional, el cerebro del otro lo registra como una figura a seguir o al menos a respetar. No es magia, es biología, es aprendizaje social, es supervivencia. Desde tiempos primitivos, el ser humano ha buscado figuras que reduzcan la incertidumbre. El poder surge en gran parte de ocupar ese lugar psicológico. Maquiavelo entendió que el error más común es creer que el poder se sostiene únicamente con fuerza o con buenas intenciones. La fuerza cansa, las buenas intenciones decepcionan. Lo que perdura es la percepción de estabilidad. Por eso, muchas de sus ideas no hablan de dominar, sino de posicionarse correctamente en la mente colectiva. Imagina a dos personas con la misma autoridad formal. Una duda, se justifica, explica demasiado. La otra habla poco, actúa con firmeza y no muestra fisuras emocionales. Aunque ambas tengan el mismo cargo, la mente humana elegirá una como referente, no por lógica, sino por instinto. Aquí comienza el verdadero territorio de la psicología del poder, no el poder como abuso, sino como comprensión de patrones mentales que se repiten una y otra vez en la historia, en las organizaciones, en las relaciones y en la vida cotidiana. Maquiavelo no inventó estas dinámicas, las observó con frialdad quirúrgica y las puso en palabras. Y cuando alguien pone en palabras lo que otros solo sienten de forma inconsciente, ese conocimiento se vuelve incómodo, pero poderoso. El poder, visto desde esta perspectiva, no es una posesión permanente, es una relación psicológica que se renueva constantemente. Maquiavelo lo sabía. En el momento en que alguien deja de ser percibido como necesario, firme o predecible, su influencia comienza a erosionarse. La mente humana es implacable con la debilidad percibida, incluso cuando no lo admite conscientemente. Una de las observaciones más crudas de Maquiavelo es que las personas respetan más aquello que no pueden leer por completo. La previsibilidad absoluta genera confianza, pero también reduce autoridad. Cuando alguien es demasiado transparente emocionalmente, deja de ser interpretado como una figura de poder y pasa a ser visto como un igual. Y el poder, por definición, no habita en la igualdad psicológica, sino en la simetría. Esto no significa actuar de forma falsa o teatral. Significa comprender qué partes de uno mismo deben ser visibles y cuáles no. La psicología moderna habla de gestión de la impresión. Maquiavelo, siglos antes, hablaba de imagen, no como engaño, sino como estructura. La mente humana necesita marcos claros. Cuando no los encuentra, desconfía. Piensa en una figura de autoridad que lo explica todo, que se defiende antes de ser atacada, que busca constantemente aprobación.
Aunque sus argumentos sean sólidos, algo se debilita. No porque esté equivocada, sino porque su comportamiento activa en los demás una señal inconsciente: inseguridad. El cerebro humano está entrenado para detectar esas grietas, porque durante miles de años detectar debilidad fue una cuestión de supervivencia. Maquiavelo entendió que el respeto rara vez nace del afecto puro. El afecto es volátil, cambia con el estado emocional. El respeto, en cambio, se ancla en la percepción de consecuencias. No necesariamente castigos, sino límites claros. Donde no hay límites, la mente humana experimenta caos. Y frente al caos, el respeto desaparece. Esto explica por qué muchas figuras poderosas no buscan ser queridas, sino ser tomadas en serio. No se trata de frialdad gratuita, sino de consistencia psicológica. Cuando una persona actúa de forma coherente, incluso si no agrada, el cerebro ajeno aprende a anticiparla, y lo que puede anticiparse genera una sensación de control indirecto. Aquí aparece una idea incómoda. El poder no necesita ser ejercido constantemente para existir. De hecho, cuanto más visible es el ejercicio del poder, más evidencia hay de que está siendo cuestionado. Maquiavelo observó que las figuras verdaderamente influyentes actúan poco, pero su presencia pesa, no por miedo explícito, sino por reputación psicológica acumulada. Esa reputación no se construye con discursos, sino con decisiones. La mente humana recuerda patrones, no intenciones. Recuerda quién cedió bajo presión, quién se mantuvo firme, quién cambió su postura para agradar. Cada una de esas señales se archiva, aunque nadie lo diga en voz alta. Y es ahí donde la psicología del poder se vuelve silenciosa, invisible para quien no la estudia, evidente para quien sabe observar. Porque el poder no se anuncia, se percibe. Maquiavelo comprendió algo que suele incomodar incluso hoy. La mayoría de las personas no analiza el poder de forma racional, lo siente. Antes de que la lógica intervenga, el cuerpo ya reaccionó. Tensión, calma, respeto, incomodidad. El poder se instala primero en el sistema nervioso y después en el pensamiento consciente. Por eso, una de las claves silenciosas del poder es el control emocional. No el control rígido ni la represión, sino la capacidad de no ser arrastrado por estímulos externos. Quien reacciona de forma impulsiva entrega información. Muestra dónde duele, qué importa demasiado, qué puede ser utilizado en su contra. Maquiavelo observó que las personas que conservan su centro emocional proyectan una autoridad casi natural, incluso cuando no la buscan. En términos psicológicos, esto tiene una explicación clara. El cerebro humano confía más en quien parece no necesitar nada urgentemente. La necesidad excesiva genera dependencia, y la dependencia debilita la posición de poder. Cuando alguien actúa como si su valor dependiera de la aprobación ajena, la mente del otro, de forma inconsciente, lo coloca en una posición inferior. Esto no implica aislamiento ni frialdad extrema. Implica autonomía interna, la capacidad de sostener una decisión sin necesidad de aplausos inmediatos. Maquiavelo entendía que el poder se erosiona cuando una persona se vuelve predecible en su necesidad de ser aceptada. Porque aquello que necesita desesperadamente puede ser retirado, y lo que puede ser retirado se convierte en un punto de presión. Observa cómo reaccionan las personas cuando sienten que alguien no puede ser fácilmente alterado. Aparece una mezcla de respeto y cautela, no porque esa persona sea superior, sino porque no ofrece un acceso directo a su mundo emocional. La mente humana, frente a lo que no puede controlar del todo, ajusta su comportamiento. Otra de las dinámicas centrales que Maquiavelo identificó es la relación entre distancia y autoridad. La cercanía excesiva diluye el poder. Cuando todo es accesible, nada impone. Esto no significa desprecio ni arrogancia, sino comprensión del espacio psicológico. La distancia adecuada permite que la percepción de valor se mantenga. Lo demasiado disponible se vuelve común.
Lo común deja de ser respetado. En psicología social, esto se observa constantemente. Las figuras que mantienen cierto grado de reserva generan más atención que aquellas que se explican sin pausa. El silencio bien utilizado no es ausencia, es presencia concentrada. Maquiavelo sabía que callar en el momento correcto podía comunicar más que cualquier discurso. Y aquí surge una paradoja poderosa. El poder no necesita convencer, necesita coherencia. Cuando una persona actúa alineada con sus decisiones, aunque no las explique por completo, la mente ajena completa los vacíos, y casi siempre los completa otorgando más peso del que realmente hay. Así funciona la percepción humana. Lo incompleto se magnifica. Estas dinámicas no pertenecen a una época específica. Se repiten en gobiernos, empresas, relaciones personales y círculos sociales. Cambian los escenarios, pero la psicología permanece. Maquiavelo no creó estas leyes. Las extrajo observando cómo las personas reaccionan una y otra vez frente a la autoridad, la incertidumbre y la estabilidad. Entender esto no convierte a nadie en un tirano. Lo convierte en alguien consciente de cómo se mueven las fuerzas invisibles que moldean el comportamiento humano. Porque el verdadero poder no se impone desde afuera. Se instala cuando la mente del otro ya lo ha aceptado como una posibilidad real. Maquiavelo también entendió que el poder rara vez se pierde de golpe. Se filtra lentamente, casi siempre por pequeñas concesiones mal calculadas. La mente humana registra cada una de ellas, no como actos aislados, sino como señales acumulativas. Cuando alguien retrocede una vez, puede justificarse. Cuando retrocede varias, se redefine. Desde la psicología, esto se explica como aprendizaje relacional. Las personas aprenden cómo tratarte observando hasta dónde cedes. No necesitan palabras explícitas. El cerebro humano es experto en detectar patrones de comportamiento. Si percibe que ciertos límites son flexibles bajo presión emocional, insistirá. No por maldad consciente, sino porque el sistema busca constantemente reducir obstáculos. Por eso, una de las ideas más finas del pensamiento maquiavélico es la importancia de la consistencia. No se trata de rigidez absoluta, sino de previsibilidad en los principios. Cuando alguien no sabe qué esperar de ti, pero sabe que no cruzas ciertas líneas, se genera una forma particular de respeto. La mente humana se tranquiliza cuando existen fronteras claras, incluso si no siempre le favorecen. Maquiavelo observó que muchos pierden poder intentando parecer comprensivos en exceso. Confunden empatía con permisividad, pero psicológicamente no son lo mismo. La empatía reconoce emociones, la permisividad elimina estructura, y sin estructura la autoridad se disuelve. El poder necesita un marco. No para oprimir, sino para organizar. En este punto aparece una distinción crucial. Poder no es gritar más fuerte, es decidir mejor. Las figuras que elevan la voz constantemente suelen hacerlo porque su influencia interna ya no es suficiente. La mente humana, cuando percibe descontrol emocional, deja de asociar autoridad con estabilidad. Lo que queda es ruido. Maquiavelo entendía que una decisión impopular, sostenida con firmeza, genera más respeto a largo plazo que una decisión popular sostenida con miedo. Porque el cerebro humano valora la seguridad por encima del agrado. Prefiere una estructura incómoda a una incertidumbre amable. Esta es una verdad difícil de aceptar, pero observable en casi cualquier sistema social. Otra dinámica silenciosa del poder es el manejo del tiempo. Quien siempre responde de inmediato parece disponible. Quien elige cuándo responder parece ocupado con algo más importante. Esto no es un juego superficial, es una señal psicológica profunda. El tiempo es uno de los indicadores más claros de jerarquía. Quien controla su tiempo comunica valor sin decir una palabra. Maquiavelo no hablaba de esto como una técnica consciente, sino como una consecuencia natural de la posición de poder. Las figuras influyentes no corren detrás de cada estímulo, seleccionan.
y esa selección percibida desde afuera reorganiza el comportamiento de los demás. La mente humana ajusta su expectativa frente a quien no está siempre accesible. También comprendió que el poder no se sostiene solo desde arriba. Necesita raíces, personas, ideas, símbolos que lo refuercen incluso en ausencia del individuo. Cuando una figura debe estar presente todo el tiempo para mantener control, en realidad no tiene poder, tiene vigilancia. Y la vigilancia agota tanto al que la ejerce como al que la recibe. Aquí es donde la psicología colectiva entra en juego. Las personas obedecen más fácilmente aquello que perciben como norma que aquello que sienten como imposición personal. Maquiavelo observó que el poder más estable es aquel que logra integrarse en la estructura mental del grupo. Cuando las reglas parecen naturales, ya no necesitan ser defendidas constantemente. Este tipo de poder no es visible a simple vista. No hace ruido, no busca protagonismo, pero es profundo. Y una vez que se comprende cómo funciona, resulta imposible no reconocerlo en cada interacción humana. Maquiavelo dejó claro algo que suele pasarse por alto. El poder no es un estado, es una percepción sostenida en el tiempo. No depende únicamente de lo que haces, sino de lo que los demás creen que eres capaz de hacer. Y esa creencia se construye mucho antes de que cualquier acción sea necesaria. La psicología moderna lo confirma. El cerebro humano anticipa, evalúa escenarios, se adapta a lo que percibe como probable. Cuando una persona encarna coherencia, control emocional, límites claros y una presencia estable, la mente ajena empieza a ajustarse incluso antes de que exista un conflicto real. En ese punto el poder ya está operando, aunque nadie lo nombre. Por eso Maquiavelo resulta tan incómodo, porque no habla de ideales, habla de funcionamiento. No describe cómo deberían ser las personas, sino cómo actúan cuando están frente al miedo, la incertidumbre y la autoridad. Sus leyes no prometen virtud, prometen comprensión, y comprender es siempre el primer paso para dejar de ser ingenuo. Ser imparable, en este contexto, no significa aplastar a otros ni dominar por la fuerza. Significa no ser fácilmente desplazable, no ser manipulado por emociones ajenas, no perder posición por impulsos momentáneos. Significa ocupar un lugar psicológico sólido, uno que no depende del humor del entorno ni de la aprobación constante. El verdadero poder no necesita proclamarse. Se siente en la forma en que otros miden sus palabras, en cómo ajustan su comportamiento, en cómo anticipan consecuencias incluso cuando no las mencionas. Es silencioso, pero persistente. Y una vez que entiendes estas dinámicas, ya no vuelves a moverte por el mundo de la misma manera. Este conocimiento no te dice qué hacer, te muestra qué está ocurriendo, y esa diferencia lo cambia todo. Si este análisis te ha hecho ver el poder desde una perspectiva más profunda, apoya el canal con un like y suscríbete. Aquí no se repiten frases vacías. Se exploran las capas ocultas de la mente humana, el comportamiento y la influencia real, porque entender el poder no te vuelve peligroso, te vuelve consciente, y la consciencia bien utilizada es una forma silenciosa de libertad.